a acabar a media tarde. Me acaban de decir aquí Flocel, que es el gran maestro de estas ceremonias, que teníamos 1 hora. Vamos a ver incluso si terminamos antes, que en fin, el hambre aprieta a estas horas. Y me encuentro aquí, debo decir que no me tocaba a mí en principio estar donde estoy, sino ser uno más de esta mesa, para presentar un proyecto del que ya algunos de ustedes han oído hablar, que algunos conocen o han participado y que en todo caso desde hace 2 días pues han podido ver a través de la documentación que se dejó ahí en la entrada, que es Historia a Debate. Historia a Debate, que apareció como proyecto hace ya más de una década, a finales de los 80 o principios de los 90, pero Carlos Barros aquí se lo contará mejor que yo, y que ha dado lugar a 2 congresos multitudinarios. Debo decir que es muy curioso para mí que estos congresos, este proyecto de metodología, de reflexión sobre la historia, sobre los métodos de los historiadores, a la vez que sobre los campos que les interesan, sobre los campos historiográficos, sobre los debates que tienen lugar, sobre los métodos utilizados por unos y por otros cuando estudian tal o cual tema, cuando hacen historia, cuando la enseñan, cuando la escriben. Los métodos y los fines, a fin de cuentas, también esto ha dado lugar a una reflexión sobre el tema de para qué se escribe historia. Y el para qué se escribe historia significa para quién o para quiénes se escribe la historia. Todo esto nace o aparece en ese proyecto en Santiago de Compostela, ya que Carlos Barros está en Santiago de Compostela, y nos recuerda a los de fuera que el primer Congreso de Metodología Histórica en el año 73, si ya recuerdo, fue precisamente en Santiago de Compostela. O sea que obviamente la ciudad del apóstol no solamente atrae precisamente por su presencia, sino también ahí nace a finales, en la segunda mitad del siglo XX, esas propuestas de reflexión metodológica, reflexión sobre el método, el qué, el por qué, el cómo, el para qué o para quién se hace o los historiadores hacemos historia. En el 93 se reunió un primer congreso precisamente de metodología con el título sugerente y provocador a la vez de Historia a Debate. La historia que se está haciendo, la forma en que se hace, la historiografía actual, digamos, porque podemos estudiar la historiografía del medievo, la de la época moderna, la actual, en el momento en que se hace. Se reunió este congreso en el 93 y dio lugar a la publicación de las actas, que creo que eran 6 volúmenes de actas para un solo congreso. Naturalmente a los organizadores les costó trabajo, como pueden ustedes imaginar, pero no se dieron por vencidos. Ese congreso era el primer paso hacia un proyecto más amplio que utiliza, voy a decir casi como método, en todo caso como instrumento Internet, muchísimo, para mantener los intercambios y la reflexión vivos. Y ha dado lugar este proyecto a un segundo coloquio en el año 99. Este coloquio bajo el mismo título, Historia a Debate, cuyos libros están aquí. Las actas esta vez están en 3 volúmenes. Si ustedes prometen no robarlas, irán por ahí pasando. 3 volúmenes de Historia a Debate que también, como los primeros, han discutido, han hablado tanto de cambio de siglo. Este es el volumen 1, era 6 años después del primer congreso. Un segundo volumen dedicado a nuevos paradigmas, que efectivamente trata más bien de métodos, digamos, y problemas de historiografía. Ya verán ustedes, si algún día tienen la oportunidad, y se lo aconsejo, de echar un vistazo al conjunto de esas publicaciones, los 6 del primer congreso, los 3 del congreso del 99, que salieron en el 2001, ¿2000? En el 2000. En el 2000.
El profundo interés que ofrecen, no solamente como reflexión para nosotros sobre campos, pues en mi caso sería la historia cultural, pero puede ser nuevos métodos en historia rural o en historia de las ciudades, sino también las profundas diferencias que aparecen entre, yo no voy a decir escuelas, porque no son escuelas, entre historiadores que proceden, por ejemplo, de América Latina, de la América hispana o ibérica, historiadores norteamericanos. Ahí se ve realmente que los problemas suscitados, el interés por tal o cual tema, los métodos utilizados difieren, quizás porque también difiere el público al cual se dirigen los historiadores. Este proyecto, ya verán ustedes las actas, según vayan pasando, se tiene por objetivo, por objeto, seguir no solamente en Internet, y de esto hablará mucho más largamente Carlos Barros, sino también dar lugar, creo, a una revista, un intercambio. No todo el mundo se engancha a Internet todos los días durante 2 horas para charlar con otros historiadores. Ha dado lugar a una inmensa encuesta que también desarrollará Carlos Barros, yo creo, ¿no? Nos hablará de esto. Y va, porque todavía no se han desanimado, encaminado a la reunión de un nuevo congreso sobre historia de debate en 2 años, en el 2004, ya que los años jacobeos, por abrirse la puerta santa, permite probablemente a los historiadores ir a Santiago de Compostela a reflexionar sobre la forma en que hacen la historia. No voy a hablar más porque yo no soy la que más sabe de este proyecto, aquí está, y yo he participado en ambos congresos, modestamente, hay que decirlo, porque hago más historia que reflexión sobre la historia en sí o la historiografía. Debo decir que en todo caso me han enriquecido mucho esos intercambios, esos encuentros, que creo que es útil, que creo que alimenta nuestra propia reflexión a la hora de hacer historia. No quiero decir que haya que hacer un primer capítulo siempre de ese es el método que voy a seguir y después pasar a estudiar el tema que se interesa, sino incorporar esa reflexión a la forma en que estudiamos cada tema, sea ciudad, sea personaje, sea campo, paisaje, mentalidades, cultura, lo que sea. O sea que yo les animaría a interesarse por este proyecto, a conseguir la página web, que no sé cuál es, pero ahí aparecerá, en fin, para poder efectivamente seguir esto, esta reflexión que hacemos los historiadores, y que creo que es una reflexión sobre el papel que tenemos dentro de la sociedad. Supone también, yo lo diría aquí, que la sociedad responda, que la sociedad exija de los historiadores algo, porque lo de la economía dirigida está muy bien, el historiador decide lo que hay que dar al pueblo, pero quizás también estaría mejor entrar, como desarrollaba Stephen Epstein, en una economía donde interesa el mercado, interesarnos quizás un poco más por la demanda, y por lo tanto que los receptores de esa historia sean estudiantes, o sea, futuros profesionales, sean lo que llamamos el gran público, sean simplemente los curiosos e interesados, exijan, demanden a los historiadores para que esta historiografía no se quede en debates entre profesionales, sino que se convierta realmente en lo que puede ser, que es un tema de sociedad. Bueno, ya no voy a hablar más, voy a pasar la palabra ahora a Rosel Sabaté, que me ha dicho que iba a hablar como simple usuario. Sí, és veritat. És que usuario, depèn de com ho diu. Ahir m'han demanat que buscava un militante de base i estic aquí com militante de base o usuario, que com que els temps canvien, les terminologies es van adaptant. Com heu vist en el programa, l'acte inicialment no el teníem previst,
però sens dubte que se diu perfectíssimament, i no tenia previst per res caure inicialment, no es recorda prou bé, però evidentment si estem fent una trobada per parlar de medievalisme, noves perspectives, noves vies per la història, quin lloc té la història medieval en concret, però la història en general en la societat actual, amb els canvis, dubtes ideològics, tot el que està succeint, doncs evidentment que està clar que s'havia de parlar d'iniciatives pioneres i que si més no són propostes de noves, tant de reflexions com de noves idees, com és història a debate. Això, com he dit, per una banda parteix de dos congressos que ens acaben d'explicar i ens acaben de passar les actes, però això va donar lloc a un fòrum informàtic que és el que es diu com a història a debate, i és això que ara senzillament jo com a usuari o com a militant de base que dèiem us explicaré una mica l'experiència que tinc de què és això, no? I ja està, i després li una paraula amb el capo i passem després a poder anar a dinar. Per la tarda tenim una altra sessió. Aleshores, història de debate, com deia, és un fòrum que està a internet i que reuneix 1.200 historiadors de tot el món, de més de 50 països. Per tant, en si, només per les xifres que estem veient ja és molt important, que serveix doncs perquè tothom que està en aquest fòrum, que estem parlant de més de 1.200 historiadors de tot el món, debatin les idees sobre l'ofici, sobre cap on ha d'anar la història, sobre què és la història, sobre per què ser historiador, sobre si hi ha problemes en l'ofici d'historiador, cap on ha d'anar. I això ha donat lloc a un altre punt, que després, evidentment, en parlarà en Carlos Barros, que és que ha donat lloc fins i tot a una concreció, a una proposta específica d'un manifest de model historiogràfic o de proposta de treball pels historiadors, no? Aleshores, la primera qüestió que jo, doncs, com a simple usuari, em faig quan me trobo en què existeix un fòrum en el qual se m'ofereix la possibilitat de comentar el perquè de l'ofici i les possibilitats que té l'ofici en aquest canvi de segle, i juntament amb com a mínim 1.200 col·legues d'arreu del món, doncs me trobo que evidentment això està succeint en un moment molt idoni, perquè és cert que en les últimes 2 dècades hem vist tots uns canvis que ens semblen accelerats. Hem vist passar el postmodernisme, hem vist la caiguda del socialisme real, hem vist l'ascensió del neoliberalisme, hem vist l'arribada d'una globalització, tot això molt interrelacionat, i junt amb tot això hem vist, evidentment, una clara desorientació intel·lectual, amb gent que tenia unes seguretats epistemològiques molt clares i que llavors han quedat descol·locades, i això ha portat o cap a la recerca d'unes noves seguretats o fins i tot cap a passes, diguem-ne, contradictòries. Juntament amb això també hem vist propostes noves de la recerca d'una nova esquerra, d'unes noves vies progressistes. Els coneixem, ho hem vist encara que sigui pel forro, en llibres de Giddens, de Turent, Chomsky, i això que es barreja amb una altra cosa, que és que el món s'ha fet molt petit, amb tota aquesta interrelació, amb tota aquesta globalització a tots els nivells, i que ens obliga a parlar de la capacitat de viure relacionadament i de fer una unió amb cultures que se'ns apropen i que se'ns encavalquen, no? I això també tenim molts llibres molt recents, Kiblika, Baum, Taylor. Per tant, tot això ens està dient que el context ideològic i intel·lectual està en ebullició i que realment és d'agrair que hi hagi un àmbit de reflexió. I això obre un repte en un doble sentit. El sentit ideològic, com estem dient, encara que sigui repassant de pressa, perquè realment faltaria aclarir el recanvi ideològic, la postura ideològica, la recol·locació ideològica, però l'altre element és que tot això està succeint, no pas per casualitat, amb una acceleració dels canvis tecnològics. I per tant, la proposta aquesta d'història de debate se'ns fa com una proposta de reflexió per veure on som i on volem estar i cap on volem anar, i se'ns ofereix amb un sistema informàtic que aprofita les noves tecnologies i per tant ens obre un doble repte, que és, diguem-ne,
intel·lectual ideològic i el tecnològic. Això, i dient així de passada i parlant només com a usuari, de seguida quan s'hi posa es troba en sorpreses molt agradables. Per exemple, retrobar àmbits de solidaritat que en altres moments semblaven ja més o menys perduts. Per exemple, també ho vaig dir a Lleida quan fer la presentació de Lleida a l'abril passat, i vaig tornar a posar aquest exemple perquè el trobo molt significatiu, el cas d'historiadors que pel fet de ser historiadors ho estan passant molt malament a Sud-amèrica, com el cas Trau Gàrgols, que té molts problemes legals i greus, i que gràcies a l'existència d'aquesta xarxa s'ha pogut fer un àmbit de solidaritat que ha arribat a salvar vides. Per tant, redescobert àmbits de solidaritat, de treballar conjuntament a nivell mundial, molt significatius. Després, evidentment, l'altra qüestió que també em descobreix a partir d'aquí és una sèrie de la capacitat d'abordar de nivell general interrelacionat dubtes sobre l'ofici, la capacitat que hi ha avui en dia d'una història immediata, on comença i on acaba la història, i sobretot la qüestió del compromís. Si es pot parlar encara d'una implicació amb els canvis socials i de quina via i de quina manera i a quin costat. Tot això doncs, ens dona una sèrie d'àmbits. Això estem veient doncs, que aquest fòrum informàtic és un fòrum com tants altres que n'hi ha, però amb una sèrie d'àmbits molt diferents, perquè de fòrums, coneixeu una mica internet, n'hi ha diversos, perquè diversos professionals, per exemple, geografia, que es diu territori, que funciona molt bé aquí a Catalunya, n'hi ha a diferents llocs, però clar, aquest no sols és un fòrum d'intercanvi d'informació, com són la majoria, sinó que és de reflexió i d'intercanvi d'idees. Per tant, això jo crec que aquesta iniciativa és molt positiva en aquest sentit. Precisament per això ha donat lloc a una proposta que jo no m'hi extendré, perquè com a militant de base tampoc no pertoca, però que és el fet que això ha donat lloc a un manifest sobre una proposta real i que realment, i això és cert, en algunes facultats universitàries, quan es parla de la historiografia, l'últim capítol és el manifest d'Història Debate, perquè és dir, la proposta d'història que existeix ara a l'entrada al segle XXI, la primera proposta que tenim sòlida, ben formada i ben definida i ben coherent de cara al segle XXI. Per tant, és una cosa que no sols és una xerradeta que no podríem fer entre 4 al bar i la fem uns quants més perquè estem a internet, sinó que realment dona lloc a unes propostes molt sòlides i molt profundes. Seguint, evidentment, això és les possibilitats que té obertes. No m'allargaré més perquè ja anem molt més tard, només apuntaré algunes coses que em pertoca com a usuari, que és dir que, evidentment, un ús en aquest sentit té les seves limitacions, que suposo que la pràctica anirà polint. Hi ha una sèrie de... Curiosament, internet està trobant una sèrie de topalls que en principi no haurien de ser-hi, perquè són la gran avantatge d'internet ens permet relacionar gent molt diferent, de països molt diferents, de llengües molt diferents, però després la realitat que es veu aquí i en altres fòrums és que sempre la llengua marca molt i que sempre s'acaba fent uns lligams molt no diria nacionals, però sí lingüístics, no? Llavors, clar, en Història Debate hi predomina molt la base castellana i per tant tot el que és Sud-amèrica, que enriqueix moltíssim el debat per Sud-amèrica, a part de que els sud-americans parlen molt més i llavors es capitalitza molt més per aquesta banda. Ara, clar, això dificulta, i no sé com s'hauria de superar, uns intercanvis d'idees amb àmbits que tenen altres versions també molt significatives i força diferents. Estic pensant sobretot en els Estats Units, que potser, segons com es vegi, es pot quedar més endarrerit, però sí que és cert que allà ha quedat una historiografia que ha derivat directament des del postmodernisme cap a altres àmbits, i allà el que és Derrida, el que és Foucault, el que són gènere, el que és la història de gènere, ha fet un calatge molt més fort i molt més diferent d'Europa, i avui en dia als Estats Units està fent una història molt diferent de la que fem aquí a Europa, i això els medievalistes ho sabem molt bé, perquè per exemple Gabriel Spiegel, el mateix Freeman que va estar aquí, són precisament molts medievalistes que tenen una visió d'història molt diferent de la que tenim nosaltres, molt més atenta al text. Tot això seria interessant reflexionar-hi, però realment té unes limitacions molt clares a la llengua, sorprèn i tot tant. Igualment es podria dir d'Alemanya, i costa molt més d'enganxar-ho. A Alemanya hi ha una reflexió actualment molt viva
entre la història i filosofia, sobre els deixebles de Popper, Hans Albert sobretot. I bé, i després, clar, una altra limitació també és el predomini del presentisme, del que és problemes més actuals per part, evidentment, d'aquesta història contemporània. Hi ha una altra limitació òbvia que potser és necessària, que és la necessitat d'un dirigisme, perquè, clar, si deixes que tothom intervingui, te bombardegen l'ordinador i llavors realment, com deia la Dadina, estaria tot el dia enganxats a l'ordinador, no té gràcia, i no faríem res més. Per tant, hi ha d'haver algú que posi ordre, però això sempre implica una orientació, no? I l'altra qüestió és que, evidentment, un intercanvi d'idees basat en el medi informàtic d'internet també limita uns missatges breus i, clar, faria falta potser el complement d'un àmbit més reflexiu i més ample, com seria una revista, on hi hagi més profunditat quan cal, no? Bé, això és una petita reflexió com a usuari o militant de base que dèiem, i crec, insisteixo, en que hem d'agrair que precisament en aquests moments de canvi ideològic i tecnològic hagi sortit una iniciativa com Història de Debate i que, evidentment, com us deia, la presentem en aquest moment perquè és del que estem parlant en aquestes jornades de treball, no? De noves perspectives i de noves maneres de fer història. En aquest sentit, estem molt contents de que en Carlos Barros hagi volgut venir aquí i ens faci la presentació d'Història de Debate i del manifiesto Història de Debate, que torno a dir que és la proposta més sèria que s'ha fet en els últims anys al respecte. Bueno, pues entonces pasamos la palabra, ya que hemos preparado el público a oírlo, a Carlos Barros. Bien, buenos días. Sabéis, por los que conocéis algo de Historia de Debate, sobre todo si habéis seguido intervenciones mías en los debates que ha habido varios y buenos de este seminario, pues que yo soy partidario de matizar mucho el papel de las individualidades en la historia y también en la historia de la historiografía. Y cada vez que presentamos Historia de Debate tengo que soportar la tendencia de mis compañeros de mesa a sobrevalorar mi papel personal en el desarrollo de esta red que ya nos desborda a todos y donde obviamente ha habido no usuarios, sino colaboraciones activas, complicidades y participaciones muy fuertes desde diversos lugares, tanto académicos como geográficos, ¿no? Y eso cualquiera lo tiene que entender. Yo estoy aquí porque Flosel Sabaté, a quien solamente conocía por la red, por su trabajo como medievalista, pues me trajo como miembro activo de Historia de Debate. Digo lo de miembro activo porque en una gira que hicimos el profesor Boris Berenson de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo por Argentina, para esto mismo, para hacer proselitismo historiográfico, nos causó una grata impresión y cierta sorpresa que a los ponentes de uno de los congresos al que asistimos nos llamaron miembros activos, ¿no? Y vamos a utilizar este término tan sugestivo para definir lo que somos esto de los componentes de una red. El término exacto es una red, ¿no? Donde el centro que está en Santiago de Compostela cumple más bien una función pues de moderación, lo explicaré después, y de propuestas, etcétera, pero que funciona a través de muchos nudos que están en otras universidades españolas y en otros países del mundo. Si no, no podríamos, obviamente, llegar hasta donde estamos. Por lo tanto, yo hablo como miembro activo, compostelano, de la red Historia de Debate, en la que llevo el mismo tiempo que Adeline Ricois, porque empezó esto en 1993, y ella y muchos estuvieron presentes. El núcleo principal que hemos elaborado en el manifiesto historiográfico, venimos trabajando juntos desde 1993. No está aquí Esteban Sarasa, pero yo quería empezar ya lo que sería un esfuerzo por completar y ampliar la información que han dado Flosel Sabaté y Adeline Ricois. Quería empezar recordando un congreso organizado por Esteban Sarasa y Eliseo Serrano en diciembre de 1995 en Zaragoza, donde a mí me encomendaron la conferencia de clausura. El congreso tenía por título pues la historia en el horizonte del año 2000, ¿no? ¿Dónde ha quedado, no?
Y yo recuerdo que dije, siempre arriesgándome con estas afirmaciones, que estábamos en condiciones para que España jugara un papel internacional en nuestro campo académico. Y aquello pienso que pareció un poco excesivo en ese momento y lo justificaba con una serie de razonamientos de tipo académico y no académico. Pues 7 años después, nosotros creo que podemos, sin pecar de inmodestos, decir que hemos hecho los deberes. Es decir, que Historia del Arte es una inmensa red académica que tiene su cabeza, si es que tal cosa puede existir en una red, en Santiago de Compostela, es decir, en España, y que eso era posible, y que estas cosas ahora son posibles. Lanzamos también una profecía en ese momento que era la siguiente: ojo, que hay un vacío historiográfico preocupante en nuestro trabajo de investigación, no tanto en la docencia, que es la historia de España. Estamos todos dedicándonos a la historia local, a la historia de nuestra comunidad autónoma, y desde aquellas historias de España de la época de la transición, nadie se está preocupando de investigar historia de España. Incluso decíamos, o que nos puede pasar que vuelvan esas banderas victoriosas y nos encontremos que la única alternativa para entender la historia común de los pueblos de España pues sea la que nos han enseñado en nuestra juventud. 6 meses después se inició un debate que se conoció como el debate de las humanidades y se resucitó por intereses más extraacadémicos que académicos la historia de España. Lo cual nos daba la razón a los que dijimos que era una necesidad objetiva y no exclusivamente académica. Y la iniciativa que está en marcha es la moda historiográfica en este momento en el Estado español, y que tiene de positivo eso, que llena un vacío, y de negativo pues la orientación que puede tener esta historia de España recuperada, lo cual es un tema de debate. Y también en el haber de esta recuperación del interés por la historia de España hay que incluir también una contribución a la ruptura de la tradicional dependencia de los historiadores españoles de las novedades que venían de fuera. Pienso que una respuesta es historia-debate y otra respuesta distinta, de un cariz muy distinto, también es la recuperación de la historia de España, tan distinta que es incluso lo contrario, en cuanto a que la historia de España supone recluirse en el solar nacional español, y la perspectiva de historia de debate es participar de esa globalización académica alternativa en la que estamos inmersos. Nosotros, ya se dijo, llevamos 10 años trabajando, 3 en Internet de una manera muy intensa, y yo creo que necesitamos otros 10 años para consolidar nuestro proyecto historiográfico. Lo digo también así para asustar un poco a los resistentes a historia de debate, que no se manifiestan demasiado, pero que existen y difícilmente se pueden manifestar de una manera hostil, porque historia de debate, por sus características, presta a la red para que se manifiesten opiniones diversas y, por supuesto, contrarias al propio proyecto, que a veces surgen y debatimos, naturalmente, ¿no? Necesitamos 10 años más, porque Internet todavía no se asume como un nuevo medio de comunicación en el conjunto de la sociedad, y ni siquiera ante los propios colegas. Todavía existe este uso de Internet como si fuera el teléfono o el correo postal, ¿no? Para estar en contacto con otra persona, ¿no? Cuando todos sabemos que Internet nos permite estar en contacto con mucha gente a la vez, y eso crea unas nuevas realidades sociales y unas nuevas realidades académicas, formas distintas de asociación, ¿no? Y eso todavía le necesitará años para penetrar y para cambiar nuestra mentalidad. Después necesitamos 10 años porque la edad media de los miembros activos, suscritos, usuarios y usuarias en Internet, que si sirve la metáfora son una especie de círculos concéntricos, ¿no? Que se van expandiendo, etcétera, pues esa edad media es bastante baja, afortunadamente. Yo pienso que
Adeline no, pero yo sí estoy entre las edades más altas de los que participamos en Internet. La edad media en el grupo Manifiesto pienso que debe ser la edad de Flosser, uno de sus firmantes, y la edad media de los ahora ya miles, ¿no? Por lo menos 2000, la suma de los suscritos a la lista pienso que es bastante inferior, es probable que no exceda a los 30 años. Y por lo tanto se trata, como la inmensa mayoría de los que participamos bien en el círculo más reducido y en el círculo más amplio, somos profesores universitarios, y siendo tan jóvenes, ¿qué pasa? Que se nota poco en los departamentos, porque en los departamentos, como sabéis, funcionan por jerarquía de antigüedad, y la franja en la que se apoya Historia de Debate está en la franja más baja de edad, quiero decir, titulares jóvenes y profesores contratados, becarios y precarios. Y entonces necesitamos esos años para que se haga más visible en los departamentos y facultades todo lo nuevo que aporta a nuestra disciplina una red que al mismo tiempo es un movimiento historiográfico. Necesitamos ese tiempo además para dar el salto de la historiografía a la investigación empírica. Bueno, hacemos investigación empírica todos nosotros. Lo que ha dicho Adeline es de que de vez en cuando ella ha hecho unas reflexiones magníficas, lo podéis ver en esos 2 congresos, y el resto del tiempo lo dedica a su investigación empírica, pues, de historia de la cultura de la España medieval, pero es que esto es mi caso también, a pesar de la imagen que pueda dar. Tengo 10 veces más páginas escritas de historia medieval que de historiografía, y es el caso del 90% de los participantes de Historia de Debate, sea el grado de participación, así que casi no hay especialistas. Entre otras cosas, porque debe ser así, porque toda discusión sobre metodología, teoría de la historia, historiografía, relación historia y sociedad, pues debemos llevarla a aquellos que hacemos historia práctica, y con archivos, con documentos en determinada época histórica, en determinada temática histórica. Y claro, hasta ahora nos ha preocupado encontrar un marco historiográfico en el que movernos después de la crisis de la historia, y necesitamos años para llevar eso a la investigación empírica, es decir, para desarrollar programas de investigación empírica que se correspondan con los planteamientos historiográficos de conjunto, muy ambiciosos, porque incluye el primero de ellos, punto 1 de nuestro manifiesto, redefinir la historia como ciencia. Por lo tanto, ya veis, hemos empezado así, preocupándonos por problemas generales del oficio historiador, colegas de áreas cronológicas, universidades y países muy distintos. Hay cierto peso de historia medieval, yo creo que no solo porque yo, que voy de coordinador de esto, sea medievalista, porque es que, hemos hecho un especial esfuerzo para que concretamente en España exista en todo tipo de actividades digitales, presenciales, un equilibrio entre medievalistas, modernistas, contemporaneistas, etcétera. Eso choca, lo digo de una manera amigable, pero es que es así, choca con cierto corporativismo de los colegas de historia contemporánea, que consideran que, discutiendo de cuestiones recientes, pues deberíamos dejar a los contemporaneistas que se encargaran de eso, cuando realmente todos hacemos historia de cualquiera que sea el periodo, por muy antiguo que sea, desde este presente, y todos tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación, incluso la necesidad de reflexionar, o como decía Pierre Vilar, pensar la historia desde este presente, por muy lejano que esté el objeto de nuestra investigación. Y eso creo que es uno de los grandes éxitos de Historia de Debate. Es decir, generar una inquietud por los problemas del oficio más allá del contemporaneismo en cualquier época histórica. Fijaros que en el primer congreso la gran mayoría de las aportaciones eran de colegas que por primera vez reflexionaban en cuestión de método, historiografía, teoría, etc. Eso bajó un poco en el segundo congreso, pero aún así mantenemos con orgullo este papel de decir, hay que pararse a reflexionar, no solo hacer investigación empírica, y como una gran parte de los ponentes, claro, por proximidad, pues son españoles y jóvenes, pues tenemos ahí pues una riqueza de reflexiones
que suponen una democratización de la reflexión historiográfica, ¿no? Hasta hace, pues, ¿cuánto? 10 años o 15 años era, digamos, el privilegio o la obligación asumida individualmente de algunos colegas, pues como José Fontana, que nos ha beneficiado a todos con unas reflexiones individuales que nos han nutrido y entre los 70 y los 80, o Julio Valdeón, que no está aquí, quizá menos cantidad de publicaciones, pero también, no, es que nosotros hemos logrado una democratización de la reflexión historiográfica, no solo desde el punto de vista jerárquico, sino también desde el punto de vista de la edad. Es decir, un historiador que comienza puede tener cosas que decir que no vemos historiadores de más edad y más consagrados y más sujetos a una inercia académica de estar, en fin, trabajando siempre muchas veces sobre lo mismo. En fin, resumir lo que habló ahora rápidamente Adelín sobre los congresos y Flosel sobre el salto de historia de debate a Internet. Hay y el manifiesto. Hay 3 etapas, por lo tanto, ya ha quedado claro en las intervenciones anteriores, muy definidas de nuestro lo que yo ahora creo ya que es un movimiento historiográfico, en fin, y así como le gusta decir a Adelín cuando habla de cultura, así definido, que no se sabe muy bien, pero que funciona. Cómo funciona el término cultura y la línea de historia de la cultura. La primera fase es la fase de los congresos, ya no repito, 1993, 1999, 9 volúmenes. Me decía Joaquín Prats que él utiliza esos volúmenes en las clases de tendencia historiográfica, metodología, introducción de historia, está bastante generalizado, si el profesor está actualizado, emplearlos. En la docencia me lo decía también Milagros Rivera en este congreso, y se utiliza mucho, que es también una nota de orgullo para nosotros, para preparar los proyectos docentes de las posiciones a titulares y catedráticos. Incluso para evitar que un miembro de un tribunal diga, bueno, pero eso ahí falta las actas de historia de debate, eso no está actualizado. Este defecto que tenemos cuando estamos en un tribunal de siempre meternos con algún libro que falta. Y eso es un motivo de orgullo porque se trata siempre de titulares jóvenes, de catedráticos jóvenes, que están ya un poco actualizados, en la medida de que estamos hablando, pues las actas del 93 salieron en el 95 y las actas del 99 en el 2000. Que aunque ahora la evolución historiográfica es bastante acelerada, pues es suficientemente reciente como para garantizar una actualización. Hay una diferencia importante entre el primer y segundo congreso. El primer congreso lo hicimos con la ayuda de la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales de París. Había una presencia de Annales y de Pass and Present, que fueron entidades colaboradoras del primer congreso, y era lógico que empezáramos desde España, teniendo como interlocutor y recibiendo una gran ayuda, sobre todo de l'École des Études y de Jacques Le Goff y de Bernard Le Petit, para poder hacer un congreso de características internacionales sin que hubiera en España una tradición de tanta potencia. Entonces buscamos, digamos, el apoyo de lo que hoy podríamos llamar el resto de las vanguardias historiográficas del siglo pasado. En el segundo congreso, que para nosotros es mucho más importante, nos planteamos más ya pensar por nuestra propia cabeza, y aunque tuvo un carácter multinacional, igual que el primero, trilingüe como en el primero, español, francés, inglés y traducción simultánea, nos planteamos que, dada la incertidumbre generalizada y la falta de alternativas, quizás podríamos intentar, desde el ámbito académico latino, dar la nuestra. Y eso, planteado en el 99, pues era una hipótesis, hoy ya es una realidad. De manera que en el tercer congreso, dentro de 2 años, nos planteamos ya que el objetivo de que sea un avance importante en la reconstrucción del paradigma historiográfico, lo que llamamos nosotros la escritura de la historia en el nuevo siglo, ¿no? Que Clio y el apóstol Santiago nos ayuden. La segunda fase, 1999-2001, la entrada en Internet. Bueno, hicimos una página web para anunciar el congreso y la Junta firmó el convenio para hacer el congreso, sin el cual, claro, no disponíamos de los medios. 6 meses antes no pudimos dirigirnos a los miles de colegas que tenemos en la base de datos de correo postal con el tiempo suficiente, y las circunstancias nos obligaron a convocar el congreso por internet. Inmediatamente hicimos una página web y después de un congreso virtual que
una experiencia, en fin, relativa, vía chat, etcétera, y después del Congreso la Internet nos pudo, ¿no?, y transformó nuestro proyecto, porque lo que antes era un contacto, en fin, de vez en cuando, un congreso cada Xacobeo, cada 5 o 6 años, se transformó en una comunidad académica de nuevo tipo que está en contacto diariamente, en contacto a través de Internet diariamente, y donde logramos un auténtico debate. Adeline sabe que ha estado en los 2 congresos, lo difícil que nos ha sido en el primero que la mesa redonda realmente hubiera verdadero debate. En el segundo nos ha ido mucho mejor, pero desde que entramos a Internet el debate es diario, o sea, es difícil que cualquier posición no tenga un contradictor y realmente no disfrutemos viendo las diferentes, o sea, leyendo las diferentes posturas desde diferentes áreas de conocimiento de diferentes países sobre los temas, tanto de tipo académico como referentes a la actualidad histórica que se plantean ahí. Yo creo que hemos avanzado, decía, también en la democratización. Antes hablábamos de la reflexión. Ahora lo diría en la democratización, en el sentido de que, como pasa en los congresos, al final no, por lo menos al principio, que solo hablamos los profesores, pues en los debates también puede pasar eso, ¿no? Pues bien, ahí procuramos nosotros crear las condiciones, el medio lo favorece, para que cualquiera pueda dar una opinión al mismo nivel que un profesor, pues por muy consagrado, por mucha jerarquía que tenga, lo cual es esencial. De manera que, ahora que exigimos mucho la firma institucional, nunca ponemos doctor o no doctor, titular, catedrático, entre otras cosas solamente en la institución a la que se pertenece, entre otras cosas porque queremos animar a los pocos, profesores de medias y estudiantes o historiadores no profesionalizados que intervienen, a que se sientan cómodos con nosotros. La mayoría, claro, somos profesores universitarios o investigadores de centros públicos de investigación. Y otra cosa también que hemos logrado es la normalización del debate. Es decir, que podamos debatir y seguir siendo amigos. Yo no sé la impresión que tenéis, pero claro, nosotros somos amigos los que estamos en esta mesa, y Adeline y yo hemos debatido aún bastante en esto sobre algunos temas, el derecho de pernada, la bibliografía, y somos amigos y coincidimos en muchas cosas. Y es que esto es lo que hemos logrado. Y lo que no es tan fácil, como sabéis, poner en práctica en los medios académicos, porque a veces, por temor a que una crítica o una opinión distinta sea tomada como algo personal o crear unas enemistades, sencillamente nos callamos las opiniones y eso mata el debate. La tercera fase, que se ha iniciado el 11 de septiembre del 2001, es la elaboración de un manifiesto historiográfico y la creación del círculo más interior de toda nuestra red, que le llamamos el Grupo Manifiesto. No es casual o no, me preguntan, el que tenga el manifiesto historiográfico que tenéis en vuestras manos, porque están en la mesa de la entrada el 11 de septiembre. Bueno, casual sí, porque ese día, es verdad, acabamos la redacción final. Tuvo varias versiones y acabamos la redacción final, pero yo creo que el 11 de septiembre es un cambio, supone un giro histórico, y yo creo que un giro historiográfico que todavía estamos analizando. Era la primera vez que intentábamos elaborar algo juntos en red, colegas de diferentes universidades españolas y diferentes países, fundamentalmente españoles, latinoamericanos, franceses y norteamericanos. Y no sabíamos si seríamos capaces, porque una cosa es trabajar en una reunión presencial, pero ¿cómo se produce un documento? A través del correo electrónico. Nos llevó más tiempo de lo normal, entre junio y septiembre, pero logramos un texto bastante consensuado y que está funcionando muy bien, porque resuelve un problema que detectamos desde el primer momento. Es decir, el debate no es suficiente. Si queremos avanzar a la disciplina, necesitamos también combinar debate y consenso. Tendríamos que llegar a acuerdo en algunos puntos para poder continuar debate y superar esa imagen de heterogeneidad que tiene pues cuando nos reunimos historiadores, pues comunidades personales distintas, y sobre todo en un momento como el actual de transición de paradigmas en nuestra disciplina. En ese sentido, se trata de un acuerdo de mínimos, provisional, abierto al debate, que pensamos revisar periódicamente. Siempre tuvimos esa idea de buscar una alternativa a la crisis historiográfica desde 1999, porque nos parecía patético empantanarnos
en la crisis, esos manuales que hablan pues de la escuela de análisis, de la historiografía marxista, de la criometría, y pretenden ser actuales, y por lo tanto terminan hablando de la crisis de la historia, y se acaba. El alumno queda frustradísimo cuando les ponemos una explicación historiográfica contemporánea o así, porque bueno, y a partir de aquí ¿qué proponemos? Siempre tuvimos esa ambición, evidentemente no es nada fácil. Por eso que Historia de Debate, entre otras muchas cosas, es un observatorio de todo lo que se mueve historiográficamente y en el ámbito internacional en el que nosotros nos movemos. Tratando de ir más allá pues de las personas, porque a veces tenemos pues una opinión muy superficial de las cosas. Por eso hicimos esa encuesta internacional dirigida a 30.000, muchos la habréis recibido, colegas. Hemos recibido 605 respuestas. Era una encuesta muy difícil. Yo creo que por lo menos mediodía o varias horas hicieron falta un colega al día de las cuestiones de historiografía para cubrirla, y ya tenemos los resultados expuestos en la página web, y estamos ahora entrando en la fase de análisis de ese resultado para entender, para objetivizar un poco la situación de nuestra disciplina en el mundo, ¿no? Y funcionar eso como un observatorio historiográfico internacional, más allá de las personas, de las especialidades y de los países. En fin, en el manifiesto proponemos, es una propuesta de un nuevo marco historiográfico. Queremos llenar modestamente, hay otros que lo están intentando también, el vacío que ha provocado la caída de las grandes escuelas del siglo XX, y somos objetivamente la primera tendencia historiográfica del siglo XXI que se manifiesta como tal explícitamente. Claro, eso puede parecer muy prepotente decirlo así, pero cumplimos todas las condiciones de dirección, organización, programa mínimo, hasta tenemos militantes de base, es decir, que muy